Hay un momento en la historia de las ideas en que todo el edificio de creencias que sostenía la existencia de millones de personas comienza a temblar, y ese momento no anuncia su llegada con trompetas ni con advertencias celestiales, sino con el silencio inquietante de una pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta. ¿Qué ocurre cuando la razón se enfrenta al relato más sagrado de la cristiandad y descubre no la luz divina, sino las sombras de la manipulación humana? En algún rincón de Ámsterdam, durante el siglo XVII, un hombre de ascendencia judía portuguesa llamado Baruch Spinoza tomó su pluma y escribió líneas que habrían de dinamitar los cimientos de la fe organizada. No porque odiara a Dios, sino precisamente porque amaba la verdad, con una devoción que superaba cualquier devoción religiosa conocida hasta entonces, y en ese acto de escritura febril y metódica, se atrevió a hacer lo impensable: aplicar el método geométrico, ese instrumento de precisión euclidiana que había revolucionado las matemáticas, a los textos sagrados mismos, desnudando sus contradicciones, exponiendo sus inconsistencias y revelando que detrás del velo místico de los milagros se escondía algo mucho más terrenal y comprensible: el miedo organizado como herramienta de control social. ¿Pero acaso no es esta la blasfemia suprema? ¿No es este el crimen intelectual que ninguna sociedad puede perdonar? ¿Qué significa que un hombre se atreva a decir que los profetas no fueron receptores pasivos de verdades eternas, sino intérpretes imaginativos de experiencias naturales, y que sus palabras fueron posteriormente editadas, manipuladas y reorganizadas por escribas con agendas políticas muy específicas? Mientras lees estas palabras, en este preciso instante en que tu mente se abre a esta reflexión, me gustaría que compartieras algo conmigo y con todos los que forman parte de esta comunidad de buscadores. Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad estás leyendo o escuchando esto. ¿Qué hora marca tu reloj en este momento? Porque la verdad no conoce fronteras ni usos horarios. La verdad es ese hilo invisible que nos conecta a todos, sin importar si es mediodía en Buenos Aires o medianoche en Madrid, si es temprano en la mañana en Ciudad de México o tarde en Barcelona. Y también te invito a que compartas este texto con alguien cercano, con ese amigo o esa amiga que sabes que tiene la valentía de cuestionar, que no teme enfrentarse a las preguntas incómodas, y al compartirlo, envíale un deseo sincero de que las bendiciones lleguen a su familia, porque la verdad compartida es la única bendición que realmente perdura. Spinoza no era un hombre que buscara la controversia por el placer de escandalizar, aunque el escándalo llegó inevitablemente como llega la tormenta después de días de calor sofocante, sino que era un pensador sistemático obsesionado con la coherencia lógica, con la idea de que el universo entero podía ser comprendido a través de principios racionales tan claros y necesarios como los teoremas de geometría, y esa obsesión lo llevó a preguntarse algo que nadie en su comunidad judía ni en la cristiana circundante se atrevía a preguntar abiertamente: ¿por qué los textos sagrados están llenos de contradicciones narrativas? ¿Por qué el Evangelio de Juan difiere tan radicalmente de los evangelios sinópticos en su descripción de los eventos más cruciales de la historia cristiana? ¿Por qué, específicamente, la narración de la resurrección de Jesucristo presenta versiones tan discordantes que cualquier tribunal moderno las descartaría como testimonios poco confiables? Cuando Spinoza abrió el Evangelio según San Juan y lo leyó no con los ojos de la fe, sino con los ojos del análisis crítico, lo que encontró fue una construcción literaria sofisticada, una teología elaborada que parecía tener objetivos muy diferentes a los de los otros evangelistas, y esa diferencia no era un detalle menor, sino la clave para comprender cómo se había construido el cristianismo institucional. ¿Acaso San Juan estaba mintiendo deliberadamente?
¿O estaba construyendo una verdad de otro orden? Una verdad teológica que sacrificaba la precisión histórica en el altar de un mensaje más elevado. ¿Y qué nos dice esto sobre la naturaleza misma de la fe religiosa? Que requiere de la imprecisión histórica para florecer, que necesita del misterio y la contradicción para mantener a los creyentes en un estado perpetuo de dependencia interpretativa hacia las autoridades eclesiásticas. El problema comienza en el jardín, en esa escena fundamental que debería ser el testimonio más claro y definitivo de la resurrección. María Magdalena encuentra la tumba vacía y, según Juan, se encuentra con alguien a quien confunde con el jardinero hasta que él pronuncia su nombre y ella reconoce a Jesús resucitado. Pero en los evangelios sinópticos la historia es diferente. Hay ángeles, hay otras mujeres, hay variaciones en las palabras pronunciadas y en las reacciones de los testigos, y estas diferencias no son triviales, pues sobre ellas se ha construido la creencia central del cristianismo, la idea de que la muerte fue vencida, de que existe vida después de la muerte, de que hay esperanza para la humanidad más allá de la tumba. Pero ¿qué tipo de esperanza es esa que se fundamenta en testimonios contradictorios? ¿Qué clase de verdad divina necesita de versiones múltiples e incompatibles para ser transmitida? Spinoza, con su mirada de pulidor de lentes, acostumbrado a detectar las imperfecciones más mínimas en la superficie del cristal, vio estas contradicciones no como misterios divinos, sino como evidencias de algo mucho más humano: la construcción narrativa post factum, la elaboración teológica que viene después de los eventos y que los moldea según las necesidades de la comunidad que los narra. ¿Y acaso esto no convierte a los evangelios en documentos menos de revelación divina y más de negociación humana con lo trascendente? ¿No sugiere que lo que llamamos palabra de Dios es en realidad palabra humana sobre Dios, y que toda la estructura de autoridad eclesiástica se sostiene sobre esta confusión deliberadamente mantenida entre lo divino y lo humano? La diferencia entre Juan y los sinópticos no es sólo de detalles narrativos, sino de estructura teológica completa. Mientras Mateo, Marcos y Lucas presentan a Jesús como un maestro profético que anuncia el reino de Dios y realiza actos de poder que señalan hacia ese reino inminente, Juan presenta a Jesús como el Logos eterno encarnado, como la palabra que existía desde el principio junto a Dios y que era Dios, una construcción filosófica que debe mucho más al platonismo helenístico que a la tradición profética judía, y esta diferencia no es accidental, sino profundamente intencional, porque Juan está escribiendo para una comunidad diferente, en un momento diferente, con preocupaciones teológicas diferentes que requieren una cristología más elevada, más abstracta, más capaz de competir con las filosofías griegas que dominaban el mundo intelectual del Imperio Romano tardío. Entonces, ¿qué es lo que realmente resucitó? ¿El cuerpo histórico de un hombre llamado Yeshua ben Yosef? ¿O la construcción teológica que sus seguidores necesitaban para procesar su ausencia y convertir su derrota aparente en triunfo cósmico? ¿Y si la resurrección es principalmente una verdad teológica más que histórica, por qué la Iglesia ha insistido durante 2 milenios en su literalidad física, amenazando con el infierno a quienes osen cuestionarla? ¿No será que esa insistencia en la literalidad es precisamente lo que mantiene el poder eclesiástico? Porque una resurrección metafórica no requiere de intermediarios sacerdotales, pero una resurrección física milagrosa sí requiere de una institución autorizada para interpretarla y administrar sus consecuencias sacramentales. Spinoza desarrolló su método geométrico aplicado a la escritura en su obra más controvertida y peligrosa, el Tractatus Theologico Politicus,
Un texto que tuvo que publicar anónimamente porque sabía que sus ideas podían costarle no solo la excomunión de su comunidad judía, que ya había sufrido, sino también la persecución por parte de las autoridades cristianas que veían en cualquier cuestionamiento de la Biblia una amenaza directa al orden social, y en ese tratado Spinoza propuso algo revolucionario: que la Biblia debía ser leída como cualquier otro texto antiguo, aplicando los mismos principios de crítica histórica y literaria que se aplicarían a Homero o a Virgilio, sin concederle ningún privilegio especial por su supuesto origen divino. Y al hacer esto, al negar que la Biblia fuera diferente en especie de otros textos humanos, Spinoza estaba socavando toda la estructura de autoridad que la Iglesia había construido sobre la premisa de que las Escrituras eran la palabra inerrante de Dios. Pero ¿qué es lo que realmente temía la Iglesia? Que la gente descubriera que la Biblia contenía errores y contradicciones, o que descubriera que podía leerla e interpretarla por sí misma sin necesidad de mediación clerical. No es el verdadero pecado imperdonable, no la herejía doctrinal, sino la autonomía interpretativa, la idea de que cada persona puede acercarse al texto sagrado con su propia razón y extraer sus propias conclusiones sin necesidad de pedir permiso a ninguna autoridad externa. El análisis espinosista de la resurrección no busca negar la experiencia espiritual de los primeros seguidores de Jesús, sino contextualizarla dentro de lo que es humanamente comprensible. Personas que habían invertido toda su esperanza en un líder carismático que prometía la liberación inminente de Israel, se enfrentaron al trauma devastador de verlo ejecutado como un criminal común, y en ese estado de duelo profundo y desorientación total, comenzaron a tener experiencias que interpretaron como apariciones del maestro muerto, experiencias que la psicología moderna no tendría dificultad en explicar como manifestaciones de duelo intenso, proyecciones del deseo desesperado de que la muerte no fuera el final, visiones que son perfectamente naturales en contextos de pérdida traumática y que no requieren de ninguna intervención sobrenatural para ser comprendidas. Pero decir esto es realmente negar lo sagrado de esas experiencias o simplemente es ubicarlas en el ámbito de lo natural donde todo lo sagrado también reside. ¿No puede lo natural ser también divino en el sistema espinosista, donde Dios y naturaleza son términos equivalentes, donde no hay separación entre lo material y lo espiritual, sino solo diferentes modos de concebir la misma sustancia única e infinita? Y si esto es así, ¿no es más honesto reconocer que la resurrección fue una experiencia psicológica y espiritual profundamente real para quienes la vivieron, pero no un evento físico que violó las leyes de la naturaleza, sino un evento que precisamente ejemplifica cómo funciona la naturaleza humana cuando se enfrenta a la pérdida insoportable? Juan escribe su evangelio probablemente en la última década del siglo I o incluso en la primera del siglo II, es decir, entre 60 y 70 años después de la crucifixión, en un momento en que todos los testigos oculares ya habían muerto, y las comunidades cristianas estaban involucradas en intensos debates teológicos sobre la naturaleza de Cristo, sobre si era plenamente divino o plenamente humano o alguna combinación misteriosa de ambos. Y en ese contexto, Juan no está simplemente reportando lo que pasó, sino que está haciendo teología a través de la narrativa. Está construyendo un Jesús que pueda competir con los dioses y semidioses del panteón grecorromano, un Cristo cósmico que trasciende las limitaciones de un simple profeta judío. ¿Y acaso no es legítimo que lo haga? ¿No es natural que cada comunidad reinterprete sus orígenes fundacionales según sus necesidades presentes?
El problema no es que lo hagan, sino que después pretendan que esa reinterpretación es el relato literal e histórico de lo que ocurrió, que exijan que se crea en ella bajo amenaza de condenación eterna. ¿No es esta exigencia de literalidad lo que convierte una hermosa narrativa espiritual en una herramienta de manipulación psicológica? Cuando Spinoza lee en Juan el famoso pasaje donde Jesús se aparece a los discípulos encerrados por miedo y les muestra las heridas de las manos y el costado, y luego la escena con Tomás que exige tocar esas heridas para creer, el filósofo holandés nota algo crucial. Esta insistencia en la materialidad del cuerpo resucitado, en que tiene carne y heridas palpables, surge precisamente en respuesta a controversias dentro de las primeras comunidades cristianas, donde algunos grupos, influenciados por el gnosticismo, sostenían que Cristo no había tenido un cuerpo real, sino solo una apariencia corporal, que era puro espíritu, y por lo tanto su resurrección no podía ser física, sino solo espiritual. Juan está combatiendo esta interpretación gnóstica, enfatizando la carnalidad de Jesús resucitado, pero al hacerlo tan deliberadamente, no está revelando que su relato es polémico más que histórico, que está diseñado para ganar un argumento teológico más que para preservar un testimonio ocular. Y si esto es así para esta escena crucial, ¿por qué no habría de serlo para muchas otras escenas en los evangelios que asumimos ingenuamente como reportes objetivos de eventos reales? El método geométrico que Spinoza propone aplicar a las Escrituras no es frío ni despectivo, sino precisamente lo contrario. Es un método que respeta al texto lo suficiente como para tomarlo en serio, para examinarlo con la misma atención cuidadosa que se le daría a cualquier cosa que verdaderamente importa. Y lo que ese método revela es que los evangelios son documentos complejos, multiestratificados, llenos de tensiones y agendas, productos de comunidades en conflicto que están negociando su identidad, su relación con Dios, en el judaísmo del que emergen, su lugar en el imperio romano que los persigue, y que estas tensiones y negociaciones están inscritas en cada línea del texto, en cada variación narrativa, en cada contradicción aparente. ¿Por qué tendríamos que temer esta complejidad? ¿Por qué la fe requeriría de la simplicidad artificial de un relato sin fisuras, sin contradicciones, sin huellas visibles de su construcción humana? ¿No es precisamente esa humanidad del texto lo que lo hace relevante, lo que lo conecta con nuestras propias luchas humanas por encontrar significado en medio del sufrimiento y la pérdida? Pero la Iglesia no podía permitir esta lectura humanizante de las Escrituras, porque su poder dependía de mantener la separación absoluta entre lo divino y lo humano, entre los textos sagrados que venían directamente de Dios y todos los demás textos que eran meras producciones humanas falibles. Y esa separación justificaba la existencia de una casta sacerdotal especializada que tenía acceso privilegiado a lo divino y podía mediar entre Dios y la humanidad ordinaria. Spinoza, al proponer que las Escrituras eran documentos humanos que hablaban sobre experiencias de lo divino, pero que no eran ellas mismas divinas en su materialidad textual, estaba democratizando el acceso a lo sagrado. Estaba sugiriendo que cualquier persona con suficiente educación y razón podía acercarse a estos textos y comprenderlos sin necesidad de intermediarios. Y esto era simplemente intolerable para las estructuras de poder eclesiástico. Entonces, la verdadera herejía de Spinoza no era su supuesto ateísmo, que en realidad era un panteísmo radical donde todo es Dios, sino su democratismo epistemológico, su insistencia en que la verdad es accesible a la razón humana ordinaria sin necesidad de revelaciones especiales ni autoridades sagradas.
Y no sigue siendo esta la herejía imperdonable en todas las sociedades autoritarias, religiosas o seculares, la idea de que las personas comunes pueden pensar por sí mismas y llegar a sus propias conclusiones sobre las cuestiones más importantes de la existencia. La diferencia entre la resurrección, según Juan, y según los sinópticos, es solo el ejemplo más dramático de un patrón que Spinoza detecta a lo largo de toda la Biblia. Los textos sagrados no son revelaciones directas y unívocas de la mente divina, sino registros de cómo diferentes comunidades, en diferentes momentos históricos, experimentaron e interpretaron lo que consideraban divino, y esas interpretaciones estuvieron siempre mediadas por sus contextos culturales, sus prejuicios, sus límites cognitivos, sus agendas políticas, y por lo tanto contienen no solo verdades espirituales, sino también errores factuales, no solo inspiración genuina, sino también manipulación interesada. ¿Es esto realmente sorprendente? No es exactamente lo que esperaríamos encontrar en cualquier texto producido por seres humanos. Incluso seres humanos, sinceramente convencidos de estar en contacto con lo divino. ¿Por qué insistimos en que Dios, si realmente quisiera comunicarse con la humanidad, usaría un método tan ambiguo, tan propenso a malas interpretaciones, tan dependiente de escribas y copistas falibles, como textos escritos en lenguas muertas que requieren de complejas operaciones hermenéuticas para ser comprendidos? Hay una escena en el Evangelio de Juan que Spinoza encuentra particularmente reveladora. Cuando María Magdalena ve a Jesús resucitado, pero lo confunde con el jardinero, hay un momento de no reconocimiento que es psicológicamente fascinante, porque sugiere que el cuerpo resucitado no era inmediatamente identificable, que había algo diferente en él, algo que requería de una revelación adicional, el pronunciamiento del nombre, para que el reconocimiento ocurriera, y esto contradice la insistencia posterior en que era el mismo cuerpo físico con las mismas heridas visibles, porque si era exactamente el mismo cuerpo, ¿por qué María no lo reconoció de inmediato? ¿Por qué necesitó la señal verbal? ¿No sugiere esto que lo que realmente estaba ocurriendo era un proceso de reconocimiento psicológico más que perceptual? Que María estaba llegando a una comprensión espiritual más que viendo un objeto físico. Y si esto es así, entonces toda la insistencia posterior en la materialidad del cuerpo resucitado es una reinterpretación, una teologización de una experiencia que originalmente fue mucho más ambigua y espiritual. El Spinoza que lee los evangelios con ojos geométricos no está destruyendo la fe, sino invitando a un tipo diferente de fe. Una fe que no necesita de milagros imposibles para sostenerse porque encuentra lo divino en el funcionamiento mismo de la naturaleza, en las leyes necesarias que gobiernan todo lo que existe. Una fe que no teme a la razón porque entiende que la razón es ella misma, una expresión de lo divino, la capacidad que tiene el universo de conocerse a sí mismo a través de las mentes humanas. Pero ¿es este tipo de fe compatible con las instituciones religiosas tal como las conocemos? ¿Puede una iglesia sobrevivir sin milagros que la legitimen, sin textos sagrados inerrantes que la autoricen, sin la amenaza del infierno que discipline a sus miembros? ¿O acaso las instituciones religiosas requieren necesariamente de la irracionalidad, del misterio, de lo inexplicable? Porque en el momento en que todo puede ser comprendido racionalmente, ya no hay necesidad de especialistas en lo sagrado que interpreten lo incomprensible para las masas ignorantes. Cuando Spinoza fue excomulgado de la comunidad judía de Ámsterdam en 1656, el decreto de Jerem pronunciado contra él fue de una virulencia extraordinaria. Fue maldecido de día y maldecido de noche.
Maldecido al acostarse, y maldecido al levantarse, maldecido al salir, y maldecido al entrar, se prohibió a cualquier judío mantener contacto con él, hablarle, darle refugio o leer cualquier cosa que escribiera. Y todo esto no porque hubiera cometido algún crimen moral, sino simplemente porque se atrevió a pensar de manera diferente, a cuestionar las ortodoxias recibidas, a proponer que tal vez las autoridades religiosas no tenían el monopolio de la verdad. ¿Y acaso no es precisamente esta reacción histérica ante el pensamiento independiente lo que revela la fragilidad fundamental de todas las ortodoxias religiosas? Si realmente tuvieran la verdad de su lado, necesitarían de anatemas y excomuniones para defender sus doctrinas, ¿o no bastaría simplemente con presentar mejores argumentos? El recurso a la violencia simbólica y a veces física contra los herejes no es la confesión implícita de que las doctrinas ortodoxas no pueden sostenerse por sus propios méritos racionales y por lo tanto requieren del miedo y la exclusión social para mantenerse? La lectura espinocista de los evangelios revela algo que las autoridades eclesiásticas siempre han sabido, pero nunca han admitido públicamente: que la diversidad de relatos sobre la resurrección no es un problema que necesite ser armonizado mediante gimnasia hermenéutica cada vez más elaborada, sino que es precisamente la evidencia de que estos relatos son construcciones teológicas posteriores, intentos de diferentes comunidades de dar sentido a experiencias traumáticas y transformadoras, y que pretender que todos estos relatos diversos describen literalmente el mismo evento histórico es imponer una coherencia artificial sobre textos que nunca aspiraron a ese tipo de coherencia factual. ¿Por qué no podemos simplemente admitir esto? ¿Por qué no podemos reconocer que los evangelios son teología narrativa más que historia objetiva y aún así encontrar en ellos valor espiritual y guía moral? ¿Es que acaso la verdad espiritual depende de la precisión histórica? ¿No pueden un mito, una parábola, una metáfora comunicar verdades profundas sobre la condición humana sin tener que haber ocurrido literalmente? El conflicto entre Spinoza y San Juan no es simplemente un desacuerdo sobre hechos históricos ocurridos hace 2000 años, sino que representa un choque fundamental entre dos maneras de entender qué es la verdad y cómo los seres humanos se relacionan con ella. Para Juan y la tradición que él representa, la verdad es algo que viene de fuera, que se revela desde un reino trascendente, que debe ser recibida con fe y obediencia, incluso cuando contradice la razón y la experiencia, mientras que para Spinoza la verdad es inmanente, está tejida en la estructura misma de la realidad, es accesible a través de la investigación racional y no requiere de ninguna revelación especial, porque todo el universo es la autorrevelación continua de Dios naturaleza. ¿Cuál de estas dos concepciones de la verdad es más compatible con la dignidad humana? Aquella que nos convierte en receptores pasivos de verdades prefabricadas que debemos aceptar bajo amenaza de castigo eterno, o aquella que nos invita a ser investigadores activos de una realidad que se abre ante nuestra razón como un libro infinito que nunca terminaremos de leer, pero que siempre nos recompensará con nuevos descubrimientos. Y no es precisamente esta segunda concepción de la verdad la que ha hecho posible el desarrollo de la ciencia moderna, que ha liberado a la humanidad de tantas supersticiones paralizantes, que ha multiplicado nuestro poder para aliviar el sufrimiento y expandir las posibilidades de la vida humana? Juan escribe su evangelio con una agenda teológica clara. Quiere establecer la divinidad absoluta de Jesucristo, no como algo que fue adquirido o conferido en algún momento de su vida terrena, sino como algo que siempre fue, desde antes de la creación del mundo, el Logos eterno encarnado en carne humana.
Y cada escena que narra, cada discurso que pone en boca de Jesús, está diseñado para comunicar esta alta cristología, esta identificación completa entre el hombre Jesús y el Dios trascendente. Pero ¿qué precio paga esta elevación teológica? No es precisamente la pérdida de lo humano concreto, del Jesús histórico que caminó por Galilea, que tuvo hambre y sed, que probablemente dudó, que definitivamente murió de una manera brutal y humillante. El Jesús de Juan habla en largos monólogos teológicos que suenan más a filosofía alejandrina que a la enseñanza parabólica de un rabino galileo. Dice cosas como, antes de que Abraham fuera, yo soy, usando la fórmula del nombre divino en primera persona, algo que el Jesús de los sinópticos nunca hace, y esta diferencia no es estilística sino sustantiva, representa una transformación completa del mensaje y de la identidad del personaje. Entonces, ¿cuál es el verdadero Jesús? El profeta apocalíptico que anuncia el reino inminente de Dios en los sinópticos, o el ser divino eternamente preexistente que habla en el Evangelio de Juan? Y si estos dos retratos son fundamentalmente incompatibles, no tenemos que elegir y en qué base haríamos esa elección. Spinoza no elige entre los dos porque considera que ambos son construcciones teológicas de comunidades posteriores que proyectan hacia atrás en el tiempo sus propias necesidades y comprensiones, y lo que probablemente ocurrió históricamente es mucho más modesto y menos sobrenatural. Un maestro carismático en la Palestina del siglo I reunió seguidores con un mensaje de renovación espiritual y resistencia a la ocupación romana. Fue ejecutado por las autoridades como tantos otros agitadores de esa época tumultuosa, y sus seguidores, incapaces de aceptar que su movimiento había terminado, tuvieron experiencias que interpretaron como evidencia de que su maestro seguía vivo. De alguna manera, y gradualmente, esas experiencias se fueron elaborando en narrativas de resurrección física que con el tiempo se solidificaron en dogma incuestionable. ¿Es esto reduccionista? ¿Está Spinoza negando lo genuino de las experiencias espirituales de los primeros cristianos? En absoluto, lo que está diciendo es que esas experiencias pueden ser completamente reales y profundamente transformadoras sin necesidad de violar las leyes de la naturaleza, que la naturaleza misma es lo suficientemente maravillosa, lo suficientemente misteriosa, lo suficientemente generativa de experiencias extraordinarias como para no necesitar de milagros sobrenaturales que las suspendan. ¿No es esta una forma de respetar más profundamente tanto a la naturaleza como a las experiencias humanas, que de tratarlas como ocasiones para intervenciones divinas arbitrarias que rompen el orden causal del universo? El análisis geométrico que Spinoza aplica a la resurrección no consiste en negar el fenómeno, sino en explicarlo de manera que sea consistente con todo lo demás que sabemos sobre cómo funciona el mundo. Los muertos no resucitan porque la muerte es la desintegración irreversible de la organización compleja que constituye un organismo vivo. Y una vez que esa desintegración ha ocurrido, no hay mecanismo natural por el cual pueda revertirse. El segundo principio de la termodinámica lo prohíbe tan absolutamente como cualquier ley física, y por lo tanto, si queremos afirmar que ocurrió una resurrección física, tenemos que postular una intervención milagrosa que suspende las leyes naturales. Pero una vez que admitimos la posibilidad de tales suspensiones arbitrarias de la ley natural, ya no tenemos ninguna base para conocer nada con certeza, porque si Dios puede suspender las leyes naturales cuando quiere, entonces no podemos confiar en que el sol saldrá mañana, en que el agua seguirá siendo H2O, en que las matemáticas continuarán funcionando. Todo el edificio del conocimiento se derrumba en la arbitrariedad divina. ¿Es este realmente el tipo de universo en el que queremos vivir? Uno donde no podemos confiar en ningún patrón porque en cualquier momento Dios podría decidir alterarlo.
¿O no es más racional, más digno de un Dios verdaderamente perfecto, imaginar que estableció las leyes naturales desde el principio y luego se atiene a ellas, de manera que el universo es confiable, cognoscible, predecible? Esta es la esencia del conflicto entre fe y razón, tal como Spinoza lo entiende. No es que la razón sea enemiga de Dios, sino que la razón es enemiga de cierto tipo de concepción de Dios, aquella que lo imagina como un tirano caprichoso que interfiere arbitrariamente en su creación, que favorece a algunos y castiga a otros sin razón aparente, que exige adoración y obediencia bajo amenaza de tormento eterno, y esta imagen de Dios, sostiene Spinoza, no solo es falsa, sino profundamente inmoral, porque proyecta sobre el Ser Supremo los peores vicios de los tiranos humanos. El Dios de Spinoza, en cambio, es la sustancia infinita de la cual todo lo que existe es una modificación, es la naturaleza entera en su despliegue necesario y eterno, y este Dios no puede hacer milagros porque eso sería contradecirse a sí mismo, violando las leyes que son expresión de su propia esencia. Pero tampoco necesita hacer milagros porque todo lo que ocurre naturalmente ya es expresión de la perfección divina. ¿No es esta una concepción mucho más elevada y digna de la divinidad que la del Dios antropomórfico de la religión popular, que necesita demostrar su poder mediante trucos espectaculares como resucitar muertos o dividir mares? Un Dios que necesita impresionar a sus criaturas con milagros. ¿No es acaso un Dios inseguro, necesitado de validación externa, demasiado parecido a los dioses mitológicos griegos y romanos, con sus celos y vanidades demasiado humanas? Pero la Iglesia no podía aceptar el Dios espinosista porque ese Dios no tiene voluntad personal, no escucha oraciones, no interviene en los asuntos humanos, no castiga ni recompensa, simplemente se despliega en la infinita variedad de la naturaleza según leyes necesarias y eternas, y un Dios así no necesita iglesias ni sacerdotes ni sacramentos, ni ninguna de la elaborada maquinaria institucional que el cristianismo había construido a lo largo de 16 siglos. El Dios de Spinoza hace obsoleta la religión organizada, o al menos la transforma radicalmente en algo más parecido a la filosofía contemplativa que a la liturgia y el ritual. Y por eso Spinoza fue denunciado como ateo, incluso aunque su filosofía está saturada de Dios, porque el Dios que propone no sirve a los propósitos de control social que la religión institucional ha servido tradicionalmente. Entonces, ¿qué es lo que realmente define a una religión? ¿Su concepción de Dios o su función social? ¿Puede haber una religión sin instituciones, sin autoridades, sin dogmas que deban ser creídos bajo amenaza de exclusión? ¿O acaso eso que llamamos religión es necesariamente inseparable de estructuras de poder que necesitan mantener a la población en un estado de dependencia y obediencia mediante la manipulación del miedo a la muerte y el deseo de inmortalidad? San Juan construye su evangelio precisamente sobre esa manipulación del miedo y el deseo. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá, promete el Jesús joánico, ofreciendo la inmortalidad personal como recompensa por la creencia correcta. Y esta promesa es extraordinariamente poderosa porque toca el miedo más profundo del animal humano, el único que sabe que va a morir y que se pasa la vida entera tratando de no pensar en ello. Y al ofrecer una solución a ese terror existencial fundamental, la religión obtiene un poder casi ilimitado sobre las personas, porque ¿qué no estarías dispuesto a creer? ¿Qué comportamiento no estarías dispuesto a adoptar? ¿Qué autoridad no estarías dispuesto a reconocer si realmente creyeras que tu inmortalidad personal depende de ello? Esta es la genialidad perversa de la religión institucional. Ha encontrado la manera de convertir nuestro miedo más profundo en el fundamento de su poder más absoluto.
Y la resurrección de Cristo es la evidencia que se ofrece de que la promesa es real, de que realmente hay vida después de la muerte para quienes crean correctamente y obedezcan debidamente. Pero ¿qué tipo de vida espiritual es esa que se basa en el miedo y la transacción? No es precisamente lo contrario de lo que debería ser la espiritualidad auténtica, que debería basarse en el amor a la verdad por sí misma, en la comprensión de nuestra conexión con la totalidad del ser, en la aceptación serena de nuestra finitud como parte del ciclo eterno de la naturaleza. Spinoza propone una forma radicalmente diferente de relacionarse con la muerte. En lugar de negarla mediante fantasías de inmortalidad personal, sugiere que comprendamos que somos modos finitos de la sustancia infinita, que nuestra existencia individual es como una ola en el océano que se levanta por un momento y luego se disuelve de vuelta en el mar, pero el mar continúa, la sustancia persiste, y en tanto comprendemos que somos parte de esa sustancia eterna, participamos de su eternidad no en el futuro, sino ahora, en este momento, en el acto mismo de comprensión que nos conecta con lo eterno. Sentimos y experimentamos que somos eternos, escribe Spinoza en la Ética, y esta eternidad no es la inmortalidad personal que promete la religión, sino algo más profundo. La participación consciente en el ser infinito, la comprensión de que en tanto conocemos verdaderamente, estamos participando en el autoconocimiento de Dios naturaleza, y esa participación no necesita de la continuación de nuestra identidad personal para ser real y significativa. Pero ¿es esta consolación suficiente para la mayoría de las personas? ¿No necesitamos la promesa de que seguiremos siendo nosotros mismos, con nuestros recuerdos y relaciones, después de la muerte? ¿O acaso este deseo de persistencia personal es en sí mismo una forma de egoísmo que necesita ser trascendido en la madurez espiritual? La tradición representada por San Juan dice que sí, que necesitamos absolutamente la promesa de la resurrección personal, y toda la estructura del cristianismo ortodoxo está construida sobre esa promesa, con la resurrección de Cristo como la garantía de nuestra propia resurrección futura. Pero Spinoza sugiere que este es un compromiso innecesario con nuestra inmadurez espiritual, que una comprensión más profunda de nuestra relación con el todo nos liberaría del miedo a la muerte, sin necesidad de fantasías compensatorias, y que de hecho esas fantasías nos impiden vivir plenamente en el presente, porque siempre estamos mirando hacia un futuro imaginario, en lugar de habitar completamente el único momento que realmente tenemos. ¿Cuánta energía vital ha sido desperdiciada a lo largo de la historia humana en prepararse para una vida después de la muerte que probablemente no existe, en lugar de invertirse en hacer esta vida lo más rica y significativa posible? ¿Cuánto sufrimiento innecesario ha sido aceptado porque la gente creía que sería compensado en el cielo? ¿Cuántas injusticias han sido toleradas porque los oprimidos creían que los opresores serían castigados en el infierno? ¿No es la promesa de justicia en el más allá la manera más efectiva de asegurar que no haya justicia en este mundo? El conflicto entre Spinoza y San Juan es también un conflicto sobre la naturaleza de la autoridad. Para Juan, la autoridad religiosa deriva de la transmisión de revelaciones especiales que vienen de Dios a través de canales privilegiados, profetas y apóstoles que tienen acceso a verdades no disponibles para la razón ordinaria. Y esta estructura de autoridad requiere de una cadena de transmisión ininterrumpida, la sucesión apostólica, que garantiza que la Iglesia actual está conectada directamente con los apóstoles originales que vieron al Cristo resucitado. Pero para Spinoza, esta estructura entera es sospechosa porque crea una casta de intermediarios que se interponen entre las personas y la verdad.
que reclaman el poder de interpretar lo que Dios quiere y de definir quién está dentro y quién está fuera de la comunidad de los salvados. No es precisamente este tipo de estructura de autoridad lo que hace posible los abusos más terribles: las cruzadas, las inquisiciones, las guerras de religión, la persecución de herejes y científicos y cualquiera que se atreva a pensar diferente. Si cada persona tuviera acceso directo a la verdad a través de su propia razón, no se volvería imposible movilizar grandes masas de gente para cometer atrocidades en nombre de Dios, porque cada persona sería responsable ante su propia conciencia racional, en lugar de ante autoridades externas que pueden manipular sus miedos y deseos. La apuesta de Spinoza es que sí, que la democratización del acceso a la verdad es la única manera de liberar a la humanidad de la tiranía tanto política como religiosa, y por eso dedica gran parte del Tractatus Theologico Politicus a argumentar que el Estado debe ser secular, que debe garantizar la libertad de pensamiento y expresión, que no debe imponer ninguna ortodoxia religiosa porque hacerle o es convertirse en cómplice de la superstición y la ignorancia que mantienen a las personas encadenadas. Pero esta argumentación requiere primero demoler la autoridad de las Escrituras como palabra inerrante de Dios. Porque mientras las personas crean que la Biblia contiene mandatos divinos, directos, sobre cómo debe organizarse la sociedad, habrá siempre quienes reclamen el derecho a interpretar esos mandatos e imponerlos sobre todos los demás. La lectura crítica de los evangelios, la exposición de sus contradicciones y de su naturaleza de construcciones humanas, es por lo tanto no solo un ejercicio de curiosidad intelectual, sino un proyecto de liberación política, un intento de romper las cadenas mentales que mantienen a las personas sometidas a autoridades que no merecen su obediencia. ¿No sigue siendo este el proyecto central de la Ilustración, del cual Spinoza fue un precursor solitario? La liberación de la humanidad de su minoría de edad autoimpuesta mediante el uso valiente de la razón en todas las esferas de la vida. Pero este proyecto de liberación racional enfrenta una resistencia feroz porque amenaza no solo a las instituciones religiosas, sino a todas las formas de autoridad tradicional que se basan en la idea de que hay verdades esotéricas accesibles solo a élites iniciadas, ya sean sacerdotes o filósofos, reyes o burócratas técnicos, y que la masa de la población debe ser guiada por estas élites para su propio bien porque no tiene la capacidad de gobernarse a sí misma racionalmente. Spinoza rechaza completamente esta visión elitista, no porque crea ingenuamente que todas las personas son igualmente racionales en su estado actual, sino porque cree que la racionalidad puede ser cultivada, que es una potencia que existe en todos los seres humanos y que puede ser actualizada mediante la educación y la práctica, y que negarle a alguien la oportunidad de desarrollar su razón bajo el pretexto de que aún no es suficientemente racional es la estrategia perfecta para mantenerlo permanentemente en un estado de dependencia. ¿No vemos este patrón reproducirse constantemente? Aquellos en el poder argumentan que las masas no están listas para la democracia, para la libertad de expresión, para la autonomía moral, y que por lo tanto deben continuar siendo gobernadas paternalistamente por sus superiores. Y por supuesto, esta tutela nunca termina porque los tutores tienen demasiado interés en perpetuarla. El Jesús de los evangelios sinópticos enseña en parábolas, historias simples, sobre sembradores y semillas, sobre hijos pródigos y buenos samaritanos, historias que cualquiera puede entender a su nivel y que invitan a la reflexión más que imponer dogmas, pero el Jesús de Juan habla en discursos teológicos densos que requieren de interpretación experta, que establecen claramente quién está dentro
y quien fuera basándose en creencias específicas sobre su identidad divina. Y esta diferencia no es accidental, sino que refleja el desarrollo del cristianismo desde un movimiento popular relativamente abierto hacia una institución cada vez más jerarquizada con fronteras doctrinales cada vez más rígidas. ¿Qué se perdió en esa transformación? ¿Acaso no se perdió precisamente lo más valioso del mensaje original? Su accesibilidad, su orientación hacia la práctica ética más que hacia la creencia correcta, su invitación a un cambio de corazón más que a una adhesión intelectual a proposiciones metafísicas complejas. Y no es precisamente ese mensaje original, despojado de las elaboraciones teológicas posteriores, algo que Spinoza podría haber apreciado, una ética del amor al prójimo, de la resistencia no violenta, de la solidaridad con los pobres y marginados. Llegamos ahora al momento de máxima tensión en este encuentro imposible entre Spinoza y San Juan, entre la razón geométrica y la revelación teológica, y la pregunta ya no puede ser postergada. ¿Puede haber alguna reconciliación entre estas dos maneras de entender la verdad? ¿O estamos condenados a elegir entre el Dios que hace milagros, pero que parece arbitrario e inmoral, y el Dios que es la naturaleza misma, pero que no escucha oraciones ni promete inmortalidad? ¿O acaso la pregunta misma está mal planteada, porque asume que la religión y la filosofía están compitiendo por el mismo territorio, cuando en realidad podrían tener funciones diferentes, dirigirse a dimensiones diferentes de la experiencia humana? Spinoza consideraría que esta última opción es una evasión, porque para él no puede haber dos verdades contradictorias, una verdad de la fe y otra de la razón, como había propuesto Averroes con su doctrina de la doble verdad que tanto escandalizó a los cristianos medievales, sino que debe haber solo una verdad que se manifiesta de diferentes maneras. Y esa verdad es accesible principalmente a Traubim. Es de la razón, aunque también puede ser intuida de manera menos clara a través de la experiencia religiosa cuando ésta no está corrompida por la superstición y la manipulación clerical. El análisis final que Spinoza hace de la resurrección llega a una conclusión devastadora para la ortodoxia cristiana, pero potencialmente liberadora para aquellos capaces de aceptarla. Lo que realmente resucitó no fue el cuerpo de un hombre crucificado, sino la esperanza de una comunidad devastada. Y esa resurrección psicológica y social es en realidad mucho más interesante, mucho más significativa desde el punto de vista de comprender la naturaleza humana, que cualquier violación milagrosa de las leyes de la descomposición orgánica. Las experiencias que los discípulos interpretaron como apariciones del Maestro muerto fueron reales en el sentido de que realmente las experimentaron, realmente transformaron sus vidas, realmente los impulsaron a continuar el movimiento que pensaban había terminado con la crucifixión, pero fueron reales como fenómenos psicológicos naturales, no como intervenciones sobrenaturales, y reconocer esto no disminuye su significado, sino que lo aumenta porque nos muestra la extraordinaria capacidad del animal humano para sobrevivir al trauma, para encontrar significado en la pérdida, para transformar la derrota en victoria mediante el poder de la narrativa y la reinterpretación simbólica. ¿No es esta capacidad humana para la resiliencia, para el renacimiento después de la devastación, más admirable y más instructiva que un milagro que suspende las leyes naturales? ¿No nos dice más sobre lo que significa ser humano, sobre nuestro potencial para la transformación y la trascendencia dentro de los límites de nuestra mortalidad? Pero San Juan no puede aceptar esta interpretación naturalizante de la resurrección, porque su proyecto teológico entero depende de que Cristo haya sido literal y físicamente resucitado, porque solo una resurrección literal
puede servir como garantía de nuestra propia resurrección futura, y sin esa garantía todo el edificio de la esperanza cristiana se derrumba. Al menos así es como lo ve la ortodoxia, y por eso ha defendido con tanta ferocidad la literalidad de la resurrección contra cualquier intento de reinterpretarla simbólica o metafóricamente. El credo de Nicea, formulado en el año 325 en el primer concilio ecuménico, establece como doctrina vinculante la creencia en la resurrección de los muertos y anatematiza a quienes nieguen que Cristo resucitó en carne. Y esta insistencia en la carnalidad está directamente opuesta a las interpretaciones gnósticas o docetistas que veían la resurrección como puramente espiritual, pero también está opuesta a interpretaciones como la de Spinoza, que la ven como puramente psicológica. ¿Por qué esta insistencia obsesiva en la literalidad? ¿Qué se juega realmente en la distinción entre una resurrección literal y una metafórica? ¿No será que lo que se juega es el poder de la institución eclesiástica, su capacidad de controlar el acceso a la salvación mediante el monopolio de la administración de los sacramentos que supuestamente dependen de la autoridad transmitida desde los apóstoles que vieron al Cristo resucitado? El método geométrico de Spinoza, aplicado exhaustivamente a esta cuestión, llega a una proposición que puede ser formulada con la claridad de un teorema. Dado que las leyes naturales son expresiones de la esencia necesaria de Dios y por lo tanto no pueden ser suspendidas sin que Dios se contradiga a sí mismo, lo cual es imposible, y dado que la descomposición de un organismo muerto es una consecuencia necesaria de esas leyes naturales, se sigue que ningún organismo muerto puede volver a la vida en su forma corporal original. Por lo tanto, las experiencias que los discípulos interpretaron como encuentros con Jesús resucitado deben ser explicadas de alguna otra manera que no viole la necesidad de las leyes naturales. Y la explicación más parsimoniosa es que fueron experiencias psicológicas cuya realidad fenomenológica no requiere de ninguna realidad ontológica correspondiente más allá de la actividad del cerebro de quienes las experimentaron. Esta conclusión es ineludible si aceptamos las premisas del sistema espinosista, tan ineludible como que la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados una vez que aceptamos los axiomas de la geometría euclidiana. Pero estamos obligados a aceptar esas premisas. No podemos simplemente rechazar la idea de que las leyes naturales son absolutamente necesarias y admitir la posibilidad de que Dios las suspenda ocasionalmente para propósitos superiores. Spinoza respondería que, por supuesto, puede rechazar sus premisas. Nadie puede obligarte a aceptar ninguna proposición filosófica, pero entonces debes enfrentar las consecuencias de tu rechazo. Si admites que las leyes naturales pueden ser suspendidas arbitrariamente, entonces no tienes ninguna base para el conocimiento científico, para la predicción, para la comprensión de cómo funciona el mundo, porque cualquier regularidad que observes podría ser violada mañana por un capricho divino. Y además debes explicar por qué un Dios perfecto, que supuestamente creó las leyes naturales con sabiduría infinita, necesitaría violarlas después. ¿Es que se equivocó en su diseño original? ¿O es que las circunstancias cambiaron de maneras que no previó? Cualquiera de estas opciones compromete la perfección divina, la omnisciencia, la omnipotencia, todos esos atributos que la teología clásica insiste en asignarle a Dios. Entonces resulta que la creencia en milagros, lejos de glorificar a Dios, en realidad lo disminuye, lo convierte en un ser menos perfecto que el Dios espinosista, cuyas leyes naturales son tan perfectas que nunca necesitan ser enmendadas.
¿No es paradójico que la teología tradicional, en su esfuerzo por defender la grandeza de Dios mediante milagros espectaculares, termina proyectando sobre él precisamente las imperfecciones y limitaciones de los artesanos humanos que necesitan real conflicto entre la fe y la razón, tal como se condensa en el choque entre Spinoza y el Evangelio de Juan alrededor de la resurrección? No es una discusión técnica entre especialistas, sino un terremoto silencioso que atraviesa el corazón de la humanidad. ¿De qué lado se sitúa la verdad cuando un relato sagrado exige creer en lo imposible y una filosofía rigurosa exige no violar jamás las leyes de la naturaleza? En ese punto de fricción, donde la figura luminosa y herética de Spinoza se levanta frente al Cristo metafísico de San Juan, la pregunta ya no es solo si alguien resucitó hace 2000 años, sino qué hemos hecho durante siglos, con el miedo a la muerte, con el deseo de salvación y con la necesidad de autoridad que anida en el fondo de la mente humana. En esta segunda parte, el relato vuelve sobre esa tensión, la estira, la hace crujir y la obliga a mostrarse por lo que realmente es, una lucha por el control del significado, del tiempo, del cuerpo y del alma. En la penumbra de su habitación en Ámsterdam, Spinoza inclina el rostro sobre los textos que la Europa cristiana venera como palabra absoluta, y los mira como nadie se supone que deba mirarlos, como documentos humanos, escritos en lenguas concretas, en contextos concretos, por autores con intereses, límites y contradicciones. Abre el Evangelio de Juan, esa obra que casi no habla del mismo Jesús que describen los sinópticos y se detiene en las escenas clave, la tumba vacía, las apariciones, el cuerpo que atraviesa paredes y sin embargo mantiene heridas palpables, la insistencia dramática en que no se trata de un espíritu, sino de carne y hueso. ¿Cómo no ver, piensa, que aquí se está haciendo algo más que contar una historia? ¿Cómo no percibir que se está respondiendo, punto por punto, a disputas internas, a polémicas doctrinales, a miedos comunitarios que necesitan certezas robustas, tangibles, casi groseras? Los estudiosos que siglos después leerán a Spinoza descubrirán que él mismo distingue entre un Cristo según la carne y un Cristo según el Espíritu, retomando y radicalizando una distinción que él encuentra en la propia tradición cristiana. Para él, lo esencial de la figura de Jesús no está en la espectacularidad de los milagros, ni en el prodigio físico de una resurrección que viola la estructura misma de la naturaleza, sino en la intensidad única con la que su mente habría estado unida a Dios, en la claridad excepcional con la que habría percibido el orden eterno de la realidad. Por eso, puede aceptar que los evangelios transmitan fielmente aspectos de su vida, su enseñanza moral, su muerte y su sepultura, pero marca un límite filosófico infranqueable. La encarnación milagrosa, los prodigios y sobre todo la resurrección corporal pertenecen a otro registro, al registro de lo que las comunidades creyeron o necesitaron creer, no de lo que la razón pueda admitir como real. No es precisamente aquí donde la fe, tal como la presenta Juan, se vuelve incompatible con la razón geométrica de Spinoza. Porque el Evangelio joánico no se contenta con sugerir una experiencia espiritual de continuidad, una persistencia simbólica del Maestro en la memoria viva de sus discípulos. Exige creer en una tumba que se abre, en un cadáver que revierte su corrupción, en un cuerpo glorificado que come, habla, es tocado y sin embargo parece moverse con una libertad que ninguna anatomía puede explicar. Y sobre esa literalidad, sobre esa carnalidad milagrosa, se levanta la promesa: el que cree tendrá vida eterna. No como metáfora de una comprensión más profunda, sino como supervivencia personal, como prolongación indefinida del yo que teme desaparecer. ¿Qué hace Spinoza con esa promesa?
la desarma, la traduce a otro lenguaje, la devuelve al interior del orden natural, y en ese gesto comete el crimen supremo para cualquier ortodoxia. Niega que el miedo pueda ser el motor legítimo de lo sagrado. Para Spinoza, las leyes de la naturaleza no son un decorado en el escenario de los milagros, sino la expresión misma de la esencia divina. Deus sive natura, Dios o la naturaleza, una sola sustancia infinita cuyas leyes son necesarias y no admiten excepción. Si los cuerpos muertos no vuelven a la vida en ningún caso, si la descomposición es un proceso necesario, inseparable de la estructura del mundo, afirmar que un cadáver resucitó físicamente no es solo pedirle demasiado a la credulidad humana, es imputar a Dios una autocontradicción. Dios naturaleza actuando contra Dios naturaleza. Y una contradicción en el Ser Supremo es imposible, porque un Dios que cambia de opinión, que corrige sus propias leyes con intervenciones espectaculares, ya no es la perfección absoluta, sino un artesano torpe que retoca su obra cuando ve que no salió como quería. ¿Qué adoramos realmente cuando adoramos un Dios de milagros? ¿Un ser infinito y necesario o un supermago gigantesco, nervioso, ansioso por demostrar su poder? La resurrección, tal como la necesita la teología joánica y la tradición dogmática, exige, por tanto, sacrificar la coherencia racional de la realidad a cambio de una promesa emocional de consuelo. Spinoza se niega a pagar ese precio. Prefiere perder la ilusión de una inmortalidad personal garantizada antes que renunciar a la idea de un universo inteligible, donde todo lo que ocurre puede, al menos en principio, ser comprendido como expresión necesaria del orden natural. Y sin embargo, su rechazo no es un gesto frío de desprecio hacia la experiencia religiosa, sino una apuesta por un tipo diferente de salvación. No la supervivencia del yo en un más allá indeterminado, sino la liberación del alma aquí y ahora mediante la comprensión de las cadenas del miedo y de las esperanzas ilusorias. ¿No es esta, al final, una promesa aún más radical? La posibilidad de ser libres en vida en lugar de vivir esclavos esperando una libertad pospuesta a otro mundo. Los estudios modernos sobre Spinoza y el cristianismo han subrayado que su proyecto no es simplemente demolición, sino reconstrucción. Propone una religión minimalista, una religión del amor universal, despojada de elementos polémicos, milagrosos, fantásticos, apoyada en un Cristo entendido no como excepción ontológica, sino como modelo máximo de unión con lo divino. Desde esa perspectiva, la resurrección puede ser leída alegóricamente, no como un cadáver que se levanta, sino como la victoria de una cierta forma de vida, de una cierta comprensión sobre la servidumbre pasional, el odio y la superstición. Spinoza puede aceptar que los evangelios conserven lo esencial de la vida de Jesús, pero insiste en que lo que se debe imitar no es el creer en prodigios, sino el vivir de acuerdo con el conocimiento de Dios y el amor al prójimo, sin miedo. ¿No es irónico que al hacerlo se acerque más a una ética evangélica desnuda que muchas iglesias saturadas de dogmas y rituales? Sin embargo, si la resurrección se convierte en símbolo, el edificio de la autoridad eclesiástica tiembla, porque lo que ha dado a la Iglesia durante siglos un poder casi absoluto sobre las conciencias no es solo la figura moral de Jesús, sino la pretensión de ser heredera institucional de un hecho único, irrepetible, históricamente literal. La resurrección corporal, certificada, dicen, por testigos oculares. A partir de este hecho se construye toda una cadena de legitimidad. Los apóstoles vieron al resucitado, impusieron las manos sobre los siguientes y así sucesivamente hasta llegar a los obispos, los papas, los sacerdotes que se presentan como administradores exclusivos de los medios de salvación.
Si la resurrección es mito fundante, metáfora poderosa, experiencia comunitaria reelaborada y no ruptura objetiva del orden natural, ¿en qué se apoya este monopolio de la gracia? ¿Qué queda del poder de ligar y desatar, de abrir y cerrar las puertas del cielo? Spinoza lo comprende con una lucidez que hiela la sangre de cualquier autoridad religiosa. Mientras un texto sea considerado palabra directa e inerrante de Dios, siempre habrá alguien dispuesto a arrogarse el poder de interpretarlo correctamente en nombre de los demás. Por eso, su crítica bíblica no es un mero ejercicio erudito, sino un golpe político de largo alcance. Al mostrar que la Escritura es un conjunto de escritos humanos, situados históricamente, marcados por tensiones internas, por intereses, por errores, abre el camino para separar la religión de la política, para defender que el Estado no debe someterse a dogmas revelados. El Estado debe garantizar la libertad de pensar y decir lo que se juzgue verdadero, sin miedo a castigos religiosos. En este punto, el conflicto con Juan ya no es solo exegético, es un conflicto sobre quién manda sobre el alma, si la conciencia racional del individuo o una institución que habla en nombre de relatos milagrosos. Los relatos modernos que reinterpretan la resurrección a la luz de Spinoza dejan ver bien esta tensión. Muestran cómo los evangelios, uno tras otro, van sofisticando y ampliando la historia pascual, desde un final abrupto en Marcos, con una tumba vacía y mujeres aterradas, hasta las escenas ricamente elaboradas de Lucas y Juan. La multiplicación de detalles, lejos de clarificar, revela una dinámica de construcción mítica. Apariciones que se adaptan a las necesidades de cada comunidad, a su teología, a sus conflictos internos. La propia figura de Lázaro, resucitado solo en el Evangelio de Juan y en un episodio dramático ausente de los otros escritos, aparece a la luz del análisis como un milagro programático diseñado para anticipar y legitimar la resurrección de Jesús, mucho más que como un recuerdo histórico verificable. No es significativo que un acontecimiento tan extraordinario no deje huellas externas, ni en otros evangelios, ni en historiadores contemporáneos. A los ojos de Spinoza, llamar milagro a lo que no entendemos es solo reconocer la ignorancia como principio de autoridad. Lo que una época considera sobrenatural, otra, más ilustrada, lo atribuye a causas naturales que antes se desconocían. De ahí que él proponga un giro radical, abandonar la categoría de milagro, entender que todo lo real, incluso lo que nos sorprende, está insertado en el mismo tejido necesario de la naturaleza. La resurrección, como milagro físico, desaparece. Como fenómeno humano, psicológico, social, simbólico, se vuelve más interesante, más verdadera a su manera. Porque entonces puede leerse como lo que probablemente fue, el proceso por el cual una comunidad derrotada reescribió su trauma en clave de victoria, transformó la ejecución vergonzosa de su líder en el centro de un plan de salvación universal. Esa capacidad de reinvención, de convertir derrota en sentido, no necesita de un Dios que viole sus propias leyes, sino de la fuerza narrativa de los seres humanos. Y es aquí donde la pregunta se vuelve verdaderamente incómoda. Si la resurrección es el gran mito fundante que permitió al cristianismo pasar de secta marginal a religión imperial, ¿cuánto de eso se hizo por amor a la verdad y cuánto por necesidad de poder, de cohesión, de control? ¿Cuántas veces a lo largo de los siglos la amenaza de perder la vida eterna se ha usado para silenciar preguntas, ahogar dudas, perseguir herejías, que quizá eran solo intentos más honestos de pensar a Dios? ¿Por qué la Iglesia ha temido siempre más a las dudas que a las violencias, más a los libros peligrosos que a las injusticias flagrantes? La filosofía de Spinoza propone, frente a ese régimen del miedo, un camino más arduo y más digno:
abandonar la seguridad infantil de los milagros, aceptar la dureza de un universo regido por leyes inquebrantables y descubrir en ese mismo orden una forma de eternidad que no tiene nada que ver con la supervivencia de nuestro yo individual. La mente humana, en la medida en que alcanza ideas adecuadas, participa de la eternidad de Dios naturaleza. Lo que entendemos verdaderamente permanece no como mi recuerdo personal, sino como integración de nuestra comprensión en el tejido infinito del ser. La salvación ya no es ser premiado después de la muerte, sino ser transformado durante la vida por el conocimiento, por el amor intelectual a Dios, que es alegría acompañada de claridad. ¿No es este, en el fondo, un tipo de resurrección más profundo? La resurrección de la mente que despierta del sueño del miedo y de las promesas fáciles. En medio de estas preguntas, de esta tensión entre la figura luminosa de un Jesús espiritualizado por Spinoza y el Cristo glorificado del cuarto Evangelio, el narrador se detiene un instante y te mira. A ti que estás leyendo o escuchando esto, ahora mismo, en tu dispositivo, en tu espacio, en tu tiempo, y te lanza una invitación silenciosa. Detén un segundo el flujo de ideas y mira el reloj. Toma conciencia del lugar del mundo donde estás. Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad estás presente en esta reflexión y qué hora es allí exactamente. Convierte este momento en algo situado, encarnado, para que no sea solo un juego abstracto de conceptos, sino un encuentro real entre conciencias dispersas en el mapa. Y si algo de lo que has leído ha tocado una cuerda oculta en ti, si sientes que estas preguntas sobre fe, razón, miedo y verdad hablan también de tu propia historia, comparte este contenido con un amigo cercano, con alguien cuya vida y familia te importen de verdad, con el deseo de que al entrar en contacto con estas ideas reciban no solo cuestionamientos, sino también bendiciones. La bendición de pensar con más libertad, de creer con más conciencia, de amar sin cadenas. Porque tal vez, al final, la única resurrección que importa es esta, la de una humanidad que deja de temer a la verdad.